Muchas gracias, Paloma. Buenas tardes. Como ha comentado Paloma, esta es la primera conferencia de un ciclo de 4 que tratará sobre la exposición El hijo pródigo de Murillo y el arte de narrar en el barroco andaluz. Esta va a ser una conferencia general acerca de los criterios generales que han guiado la organización de la exposición. En otras sesiones tendrán conferencias particulares centradas en cada una de las 3 series que forman el núcleo central de la exposición. Conferencias que darán Offa Brady de la National Gallery de Dublín, Elena Fenalmore de aquí de la casa y Benito Navarrete de la Universidad de Alcalá. Eso de alguna manera me libera a mí, digamos, del compromiso de ir narrando cada una de estas series y me permite abordar cuestiones de carácter general. El origen de esta exposición se remonta a hace como 2 años y medio. Entonces se recibió en el museo una propuesta por parte de la National Gallery de Dublín de exponer los 6 cuadros que custodian y en los que se narra la historia del hijo pródigo por Murillo. Es una serie que se había restaurado recientemente y en cuya restauración intervino asesorando el taller de restauración del propio Museo del Prado. Este conjunto de 6 cuadros de Murillo es importante por sí, pero también es importante dentro de la carrera de Murillo. Es, junto con otra serie que narra la historia de Jacob, la única serie narrativa destinada a un propietario particular que realizó o de la que se tiene noticia que realizara Murillo a lo largo de su vida. Tienen en pantalla los 6 cuadros que componen esta serie. En ella Murillo da muestras de por qué merece el lugar que tiene en el contexto de los pintores europeos de su tiempo. En ese contexto, Murillo fue uno de los artistas con mayor capacidad para lo que en esa época se llamaba mover los afectos, expresar los afectos, expresar las pasiones y, sobre todo, con mayor capacidad para interrelacionar desde un punto de vista afectivo a unos personajes con otros en sus cuadros y, además, lograr establecer una interrelación siempre en él muy natural, ¿no? Ven algunas imágenes con fragmentos de obras de la serie que da fe de ese cuidado que puso Murillo a la hora de describir de una manera certera, en general natural, aunque a veces con cierta teatralidad y hasta con cierta ironía, al hijo pródigo en 4 de sus diferentes acciones, ¿no? En la parte superior, por ejemplo, también entendemos hasta qué punto Murillo fue capaz de crear climas emotivos a base de recursos plásticos. Ese fondo oscuro sobre el que se proyectan los protagonistas de la historia crea un vacío, crea una profundidad que tiene algo de presentimiento de que algo no muy bueno iba a ocurrir a partir de la acción que se está representando. El hijo pródigo reclamando y recogiendo el dinero que legítimamente le corresponde. También es una serie que nos muestra hasta qué punto Murillo dominaba los detalles. Decía Mies van der Rohe que Dios está en los detalles y desde luego era algo en lo que creía Murillo. Es un artista que al mismo tiempo que es capaz de crear composiciones en su conjunto muy veraces, muy verídicas, al mismo tiempo es también capaz de cuidar todos los detalles. Ese cuidado también coadyuva al efecto general de
al efecto general de sus narraciones. Ven aquí una muestra pertenecientes todos a un mismo cuadro, uno de los cuadros centrales de la serie, sobre la que luego veremos. Es una serie que ha arrastrado un prestigio importante. Las primeras noticias concretas que se tienen de la misma la sitúan a principios del siglo XIX en una colección nobiliaria en Zarautz. A lo largo de ese siglo pasa por dos de las colecciones españolas más prestigiosas, como fueron la de José de Madrazo, quien fuera director de este museo, y como fue sobre todo la del Marqués de Salamanca, que la compró a Madrazo y que la vendió en París en 1867 o 1868. A partir de allí, el conjunto pasa a las Islas Británicas y está primero en la colección Dudley, pero desde finales del siglo XIX está en la colección Bate, que es una de las colecciones más importantes que se forman en Gran Bretaña desde finales del siglo XIX. Los Bate tenían negocios de minería de diamantes y de oro en Sudáfrica, lograron amasar una fortuna importante, invirtieron una parte de esa fortuna en obras de arte. Para que se hagan idea de qué obras acompañaban a Murillo en esa colección Bate, tengan en cuenta que de ella formaba parte el retrato de Antonia de Zárate de Goya, Cristo en la cena en Emaús de Velázquez, o la muchacha escribiendo una carta de Vermeer. Y siempre en esa colección, como digo, una colección muy importante, la serie del Hijo Pródigo ocupó un lugar singularizado y también importante. Ven en pantalla tres localizaciones diferentes dentro de esa colección de distintos miembros de la familia Bate. Incluso en dos ocasiones se hicieron obras de adaptación arquitectónica o de adaptación decorativas de espacios ya preexistentes para exponer adecuadamente esta serie que se la consideraba la familia una de las joyas de su propiedad. A mediados de los años 80, los Bate, que aunque británicos estaban muy vinculados con Irlanda, de hecho Alfred Bate fue el primer ciudadano inglés que obtuvo la nacionalidad irlandesa. Pues los Bate, dando pruebas de lo duradero y lo fuerte de esa vinculación, lo que hicieron fue donar las obras de Murillo y un grupo muy importante del resto de su colección a la National Gallery de Dublín, donde han permanecido hasta ahora. El ofrecimiento de la National Gallery, más allá de su interés específico en lo que tiene de un conjunto de 6 obras importantes de Murillo, tenía un interés añadido para el Museo del Prado, y es que el Prado desde 1819, desde el momento mismo de su fundación, ha ido exponiendo estas 4 obras que tienen ustedes en pantalla y que reproducen otros tantos cuadros de la serie de la National Gallery de Irlanda. Durante muchísimo tiempo se ha considerado que los 4 cuadros del Prado son bocetos preparatorios para los cuadros de Irlanda. Luego veremos cómo investigaciones realizadas en Dublín obligan a pensar en una relación inversa. Los cuadros de Dublín son anteriores a los cuadros reducidos del Prado. Con el ofrecimiento de la National Gallery de Dublín se planteaba la oportunidad de exponer los cuadros de Murillo,
y a partir de allí se pensó en la organización de una exposición que tuviera como centro fundamental esa serie de Murillo, que permitiera exponer nuestros 4 reducciones junto a los cuadros de gran tamaño, pero que al mismo tiempo sirviera para poner en valor y dar visibilidad a obras del propio Museo del Prado que pudieran relacionarse con la serie de Murillo. Saben que las salas del Museo del Prado son unas salas muy competitivas. No todas las obras susceptibles de ser expuestas pueden ser expuestas, y eso es especialmente cierto en el caso de la pintura española del siglo de oro, en la que una parte que en gran parte se encuentra en almacenes. Entonces, esta oferta de Dublín en parte se tomó como una oportunidad para, digamos, dar una oportunidad a un número importante de obras que, como digo, aunque importantes, están invisibles, se encuentran en realidad en almacenes. Y a la hora de hacer esa selección de las obras que acompañarían a la serie de Murillo, se optó por tener en cuenta fundamentalmente aquello que caracteriza a ese grupo de 6 cuadros. Esos 6 cuadros son obras que narran entre todos una misma historia, obras, por lo tanto, íntimamente interrelacionadas unas con otras, y son también obras que fueron realizadas con vistas no a su exposición en un lugar público, sino destinadas a coleccionistas particulares. A partir de, digamos, esa definición de la serie de Murillo, se buscó entre los fondos del Prado series que tuvieran características similares. La serie de Murillo también se caracteriza por haber sido realizada en Andalucía en las décadas centrales del siglo XVII. Quien repase los inventarios de colecciones andaluzas de esa época, o incluso quien repase la nómina de pintores activos en Andalucía en la segunda mitad del siglo XVII, se dará cuenta de una cosa, y es que en comparación con inventarios similares de Madrid, en Valencia, en Toledo, y en comparación también con listas de artistas similares en esos otros lugares, en Andalucía abundan, por un lado, la presencia en inventarios de series narrativas que en muchos casos están atribuidas a artistas locales, mucho más que lo que ocurre en Madrid o lo que ocurre en Valencia, y por otro lado, al repasar las biografías de los pintores vinculados en Andalucía, es fácil detectar unos cuantos que se especializan precisamente en este tipo de producciones. Es el caso en Córdoba de Antonio del Castillo, pero son los casos también de Ignacio Iriarte, de Francisco Antolínez, o de Matías de Arteaga o de Lucas Valdés. Hay un hecho diferencial. Entonces se dirigió, digamos, se fue acotando el territorio y se pensó en una exposición sobre series de carácter narrativo destinados a coleccionistas particulares vinculadas a Andalucía en las décadas centrales del siglo XVII. Eso permite muchas cosas. Permite que la exposición no nos hable solo de pinturas y pintores, sino que también nos hable de públicos, nos hable de coleccionistas y nos hable de la manera
cómo hacia 1650 la sociedad o una parte de la sociedad en Andalucía se relacionaba con la pintura, que es una forma, como veremos, distinta a cómo en el siglo XXI nos estamos relacionando con la pintura a través de exposiciones y a través de museos. En la imagen les muestro algunas vistas con interiores domésticos en España entre 1650 y 1700. Son imágenes construidas, en ningún caso están tratando de retratar un interior concreto, pero en todas ellas lo que vemos es hasta qué punto la idea de serie, la idea de cuadros, de pinturas pautadas en forma de serie, resultaba fundamental a la hora de imaginar, porque todos estos son imaginaciones de interiores domésticos, a la hora de imaginar un espacio, doméstico. En el Museo del Prado existía una serie extraordinariamente relacionable con la serie de Murillo. Es la que tienen ustedes en pantalla. La historia de José en Egipto, de Antonio del Castillo. Murillo y Castillo son estrictamente contemporáneos. Castillo nace en 1616, Murillo en 1617. Hemos visto que la serie anterior son 6 cuadros que narran una misma historia, la parábola del hijo pródigo. En este caso son también 6 cuadros que tienen prácticamente las mismas dimensiones y narran otra historia bíblica, en este caso las peripecias de José en Egipto. En ambos casos son también series destinadas a coleccionistas particulares. De hecho, en este caso, aunque sea un conjunto de cuadros realizados en Córdoba, la primera vez que se citan es en 1694 en Granada, en manos de un canónigo de la Catedral de Granada, en propiedad particular, y son series que al mismo tiempo que tienen mucho en común muestran muchas diferencias de concepción y sirven para comparar los diferentes temperamentos narrativos tanto de Castillo como de Murillo. Y esta es una serie que, al igual que ha ocurrido con la de Murillo, ha arrastrado también una historia de prestigio. Pues también es una serie en la que Castillo da lo mejor de sí mismo. Castillo, que trabaja fundamentalmente en Córdoba, ocupa un lugar singular en el contexto no solo de la pintura local, sino también de la pintura española, como bien ha estudiado Benito Navarrete, por varias características. Por un lado, es uno de los dibujantes más prolíficos que dio el país en esa época. Se conocen en torno a los 190 dibujos suyos, que es una cantidad realmente elevada. Por otro lado, es uno de los artistas a través de los cuales el paisaje toma carta de naturaleza en la pintura andaluza. Y, por otro lado, es un artista que, hasta donde se sabe, consigue que una parte muy importante de su clientela no sea una clientela institucional, sino que sea una clientela particular. De hecho, es un artista del que hay documentación que nos habla de que tenía tienda, ¿no? Su afición por el dibujo se aprecia a lo largo de toda esta serie. Esta serie es un auténtico alarde desde un punto de vista compositivo. Hay pocos artistas en España en esta década de 1650 capaces de asumir de una manera tan natural los retos narrativos que está asumiendo Castillo en cada una de las escenas y en su conjunto. Pueden ver aquí
aquí hasta qué punto no le da miedo enfrentarse a la descripción del grupo, de la masa. Su serie se basa en una confrontación continua entre el individuo, José, y el grupo, generalmente sus 10, 11 hermanos, pero también es una serie en la que el paisaje entendido a la manera del 17, que no es la manera del 21, ahora entendemos el paisaje como un retrato de la naturaleza. En esa época el paisaje era algo que el artista construía en el taller, pero esta serie también es un conjunto importante a la hora de entender la aparición del paisaje en Andalucía. Y como digo, es una serie que ha arrastrado siempre bastante prestigio. En la primera mitad del siglo XIX fue vendida por un regidor de un 24 de Granada, seguía en Granada, al Museo de la Trinidad en Madrid, y hay que tener en cuenta que el Museo de la Trinidad apenas hizo adquisiciones de obra antigua. Cuando el Museo de la Trinidad es absorbido, digamos, por el Prado, significaba la absorción de cerca de 1.500 pinturas, pero de esas 1.500 pinturas, solo 100 pasaron físicamente desde el antiguo convento de la Trinidad al edificio del Museo del Prado. El resto acabaron formando lo que es el Prado disperso. Solo 100 pinturas antiguas, de esas cerca de 1.500, vinieron físicamente al Prado. De esas 100 pinturas antiguas, solo 16 eran del barroco español, el resto era Berruguete, el Greco, Correa de Vivar, etc. Y de esas solo 16, 6 era la serie de Castillo, que por entonces se atribuía a Pedro de Moya. Eso nos habla del interés muy concreto que existía en esa época por esa serie, una serie que ha estado generalmente expuesta en el museo. Ven aquí en pantalla una imagen de las salas altas del museo hacia 1910. En los últimos años, y debido a esa necesidad de mantener una parte de los fondos del museo en almacenes, generalmente solo había expuesto una obra de la serie. Por lo pronto, la reunión de la serie de Murillo con la de Antonio del Castillo, como ven en pantalla, da pie a compararlas, da pie a ver hasta qué punto el temperamento narrativo de uno y otro, y también los instrumentos descriptivos son distintos, hasta qué punto la serie de Castillo resulta mucho más homogénea. La serie de Murillo, también por la naturaleza de la propia narración, resulta mucho más dispersa. Hay también una diferencia importante desde un punto de vista histórico. Castillo tenía que representar una historia bíblica y, por lo tanto, la tenía que situar en el tiempo y el lugar donde se desarrollaba el antiguo egipcio. Murillo tenía que representar una parábola. Como tal parábola era una narración ahistórica que no tenía tiempo ni lugar, porque precisamente la eficacia de una parábola era la posibilidad de ser interpretada en cualquier tiempo y en cualquier lugar y ser continuamente actualizada. Eso es lo que hace Murillo, situando la parábola del hijo pródigo en su propio tiempo. Y el Museo del Prado también tenemos todos la suerte de que posee, si no completa, al menos gran parte de otra de las series que se pintan en Andalucía en las décadas centrales del siglo XVII. Es la serie de la vida de San Ambrosio, que encarga a Ambrosio de Spínola hacia 1673 a Juan Valdés Leal,
para decorar su oratorio privado. Son los cuadros alrededor de los cuales rezaría todos los días, de manera que es un encargo igualmente particular. Y, de hecho, la dimensión de los cuadros es bastante parecida, aunque el formato sea distinto, en este caso vertical, como pedía el espacio, y en el otro horizontal, pero si ven la exposición verán que hay bastante homogeneidad en lo que se refiere a esa dimensión general de las obras. Es una serie de 7 obras que se expuso entera hace 15 años en una exposición que organizó Pepe Álvarez Lopera cuando se adquirieron los 4 cuadros que ahora son del Prado. En esta ocasión, y por razones económicas y también razones vinculadas por la pandemia, solo están representados 5 cuadros. De las 3 series es la única de la que tenemos noticia concreta de quién la encargó, como digo, el arzobispo Ambrosio de Spínola. Estamos en 1673. 3 años antes, en Sevilla, había ocurrido uno de los hechos que en esa época se consideraban culminantes de toda la historia de la ciudad, que es que en Roma se había concedido la posibilidad de rezos en prácticamente la canonización de San Fernando. Con ese motivo se organizaron una de las fiestas más suntuosas que hubo en España en todo el siglo XVII. Uno de los protagonistas fundamentales de esas fiestas fue precisamente Juan Valdés Leal, y el arzobispo que ocupaba la sede hispalense cuando se organizó todo aquello era Ambrosio de Spínola. Que 3 años después Ambrosio de Spínola encargue a Valdés Leal esta serie tan privada y que tenía tanta significación para él, nos habla de 2 cosas. Por un lado, de la estima que tenía el arzobispo hacia este pintor, y por otro lado, nos habla sin duda, el empeño que tuvo que hacer Valdés Leal para satisfacer a Spínola, que era el comitente privado más importante, privado e institucional, más importante que podía encontrar en la ciudad. Y aquí Valdés Leal da lo mejor de sí mismo, aunque lo mejor de sí mismo nos pueda chocar cuando lo comparamos con el tipo de cosas que hace tanto Murillo como Castillo, ¿no? Es una serie llena de alardes cromáticos, llena de alardes narrativos y llena de alardes compositivos, una serie en la que Valdés Leal se identifica con un estilo muy distinto al que hacía triunfar a Murillo en Sevilla, y una serie en la que, por ejemplo, Murillo da una importancia a la materia pictórica, a la textura, incluso al gesto, distinta a la que está dando Murillo. De manera que en la exposición uno puede confrontar lo que estaban haciendo 3 de los más grandes artistas andaluces de mediados del siglo XVII, como son Antonio del Castillo, Murillo y Valdés Leal, lo que estaban haciendo cuando se enfrentan a cuadros que tienen muchas cosas en común. Son cuadros organizados en series que cada uno de los cuales cuenta una sola historia, no son series misceláneas, con lo que los artistas tienen que afinar todas sus dotes narrativas para interrelacionar unas obras con otras, y son también cuadros organizados en series y destinados a coleccionistas particulares. Y una de las cosas que les invito es a mirar de lejos y de cerca las distintas series y comparar unas con otras, comparar los recursos compositivos, pero también comparar la escritura pictórica, lo que hace Castillo, cómo confía en sus dotes de dibujantes, compararlo con la facilidad innata de Murillo, y comparar esa facilidad innata de Murillo con el esfuerzo y con el alarde que constantemente
recientemente está haciendo Valdés Leal. Aquí les ofrezco 3 imágenes con un mismo tema, una figura de cuerpo entero y que pueden, por ejemplo, Valdés Leal asume unos riesgos de carácter cromáticos bastante importantes con estos verdes ácidos en primer término. Por su parte, Castillo, a Castillo no le asusta la representación de la multitud porque, confiado en sus dotes como dibujante, sabe que es capaz de hacer frente a ese reto. Este es un plano de la exposición. Una vez que lo que se había identificado es que lo que queríamos era hacer una exposición sobre series que acompañara a la serie de Murillo, en realidad ese mismo tema de alguna manera determinaba el montaje, porque una serie, por definición, es un conjunto de obras pautadas, con un ritmo y que piden claridad y limpieza. Y lo que se buscó a la hora del montaje es un montaje también lo más limpio posible, lo más claro, y en el que las obras se dispusieran de una manera también lo más pautada posible, como corresponde a la naturaleza de lo que se está exponiendo. Entonces, la exposición tiene, digamos, desde un punto de vista espacial, 2 partes. Esta primera parte, sobre todo el perímetro exterior de la sala en la que se disponen las 3 series, y en el perímetro interior hay material auxiliar y complementario que ayudan a entender lo que estamos viendo enfrente. Por ejemplo, en el caso de Murillo, como instrumentos que sirven para explicar la serie, tenemos, lo vamos a ver ahora, aquí un panel con una serie de estampas y toda esta zona. Como ven en este alzado, se ha tratado de hacer en la exposición, los cuadros llevan un doble marco. El marco que, digamos, les corresponde, el marco de madera, pero luego lo ven aquí, un fondo que lo que hace es enmarcar la serie entera y que se destaca sobre el color general de la pared. Es una manera también de subrayar de nuevo que estamos ante una serie. Les comentaba que la parte central, donde se dispone la serie de Murillo, hay una serie de 11 estampas, 11 estampas diminutas y 11 estampas que cuentan la historia del hijo pródigo y fueron realizadas por el grabador lorenés Jacques Callot en torno a 1635. Tienen una naturaleza muy parecida a la de los pliegos de Aleluya, los que iban vendiendo y mostrando y cantando los ciegos por las calles españolas hasta prácticamente los años 30 del siglo XX. Incluso no les faltan pareados en la parte inferior y, de hecho, en la exposición se ha dispuesto como si fuera un pliego de aleluyas, porque los pliegos de aleluyas también tenían un componente moral, un componente ejemplar que tiene esta serie de Callot y que tiene la propia serie de Murillo. Y además Murillo, como era habitual entre los artistas de esta época, hizo uso de estampas para resolver algunas de sus composiciones sobre el hijo pródigo y en al menos 2 casos esas estampas formaban parte de esta misma serie de Callot. Lo vemos aquí, el arrepentimiento del hijo pródigo deriva de una de esas estampas, como digo, diminutas, y el hijo pródigo expulsado por las prostitutas también se está inspirado, aunque por supuesto con modificaciones,
de las estampas. Y enfrente lo que se dispone es una serie de material que nos explican la naturaleza de esos cuadros pequeños que pertenecen a la colección del Museo del Prado y que hasta hace poco se consideraban anteriores a los cuadros de Dublín, bocetos o obras a través de los cuales Murillo presentaría al supuesto comprador el aspecto que tendría la serie cuando estuviera acabado. Pero lo que se ha demostrado es que los cuadros pequeños no anteceden, sino que son consecuencia de los grandes. Murillo tuvo para esta escena como punto de partida la estampa de Calot. Empezó a hacer el cuadro grande y lo que hizo fue, lo ven aquí en pantalla, un fondo muy elaborado, un fondo más elaborado que el que había en la estampa de Calot. Pero en un momento dado se dio cuenta de que ese fondo metía mucho ruido en la composición, que lo que le convenía era aislar al hijo pródigo como si fuera casi Cristo en el Monte de los Olivos y crear un vacío en torno suyo, y eliminó esa arquitectura del fondo y el resultado es este cuadro. Cuando hizo el cuadro pequeño, el problema ya estaba resuelto, porque en el cuadro pequeño lo que hizo fue adoptar la solución por la que había optado finalmente en el cuadro grande y repetir con algunas variantes, porque en casi todos los cuadritos hay alguna variante, repetir el cuadro principal. También, como digo, esto se ve enfrente de los originales, enfrente de la historia de San Ambrosio. Lo que hay es material de carácter biográfico sobre Ambrosio de Spínola. Hay un retrato grabado y hay varios impresos relacionados con él. Y luego la exposición acaba también con una parte que lo que hace es complementar el núcleo fundamental anterior, y es la parte que se explaya, digamos, en esta zona. Esta zona está en su mayoría formada por obras que en su momento formaron parte de series, pero series que no han llegado enteras y que tampoco han llegado en una sola mano. Son obras creadas en Andalucía, obras que sirven para, de alguna manera, ilustrar hasta qué punto el fenómeno de las series privadas no se limitaba a estas tres que están expuestas, sino que en Andalucía fue mucho más extensos, y las obras se han agrupado bajo dos temas. Uno es escenas alrededor de un pozo, que es el lugar de sociabilidad o uno de los lugares de sociabilidad por excelencia del mundo bíblico y en general del mundo mediterráneo hasta hace nada, y por otro lado otro lugar de sociabilidad y que hace acto continuo en estas series de carácter narrativo, que es el banquete, alrededor del pozo, un poco teniendo presente ya la presencia del pozo en el cuadro del castillo, pues se ha reunido una obra de Cano, de Murillo, o también una obra de Castillo, que esa idea del pozo como ordenador no solo de espacio, sino también de afectos, sirve para dar unión a otras tres escenas. Igualmente el banquete es algo que aparece a lo largo previamente, y que en estas dos esta obra, que fue legada por Plácido Arango al Museo de Oviedo, forma parte de una serie de 10 obras que se encarga Valdés Leal en 1673, en la misma época que la serie de San Ambrosio, sobre la vida de San Juan, y tiene en común con
con la serie de San Ambrosio varias cosas. Por un lado, la fecha, por otro lado, el autor y, por otro lado, el hecho de que quien la encarga se llama igual que el santo cuyas peripecias se están representando en la serie que encarga. Esto lo encarga un comerciante que se llama Juan de Bárcena y, de hecho, lo acaba de pagar su hijo, que también se llama Juan. En el mundo católico, como todos sabemos por experiencia, el nombre de uno tiene una importancia más allá que la mera anécdota. Siempre ha constituido como una especie de horizonte de comportamiento y, en parte, lo podemos atisbar a través de este Juan encargando una serie sobre San Juan o, sobre todo, de Ambrosio de Spinola encargando una serie sobre San Ambrosio, ¿no? Las series... este es un poco el origen y el desarrollo de la exposición, y ahora vamos a ver vamos a entrar en unos pocos asuntos particulares sobre los que la exposición nos permite, la exposición nos permite reflexionar, ¿no? En parte, las series son no son solo narraciones de algo que ocurrió hace mucho tiempo, sino que son historias actualizables y son también un espejo de los artistas, de los clientes y de la sociedad que las encarga o en cuyo seno se hacen. Si vemos la historia de José, no se la voy a narrar porque para eso hay otra conferencia, la del hijo pródigo, aparte de que probablemente muchos de ustedes lo conozcan, pero en ambos casos nos están hablando de algo que es de la idea de familia. Ambos son historias fundamentalmente familiares que se desarrollan en el seno del ámbito familiar. El ámbito familiar es el que acaba expulsando a José y atentado contra su vida, porque sus hermanos, por envidia ante las atenciones que recibe de su padre, lo quieren asesinar. Pero también la familia no solo es el lugar que crea conflictos, obligaciones, que crea también derechos. La familia, en este caso, es el ámbito que permite a José acabar en la última cena siendo magnánimo con sus hermanos. En el caso del hijo pródigo es también una historia familiar y una historia que nos está definiendo el tipo de estructura familiar del hijo pródigo. El hijo pródigo lo que hace es ejercer uno de sus derechos como hijo, y ese derecho es a recibir una parte del patrimonio familiar, la legítima, la parte que le corresponde. No es la parte del león que le corresponde al hijo mayor, pero sí es lo suficientemente nutrida como para que él se las prometa muy felices. De hecho, en la segunda escena, él se va con intención de no volver, como demuestran las cabalgaduras tan cargadas que vemos al fondo. Pero es también el ámbito familiar el que crea esos derechos, también creará obligaciones, pero también un lugar que permite resolver los conflictos, y la escena de nuevo se culmina con la reconciliación. Y es muy curioso cómo empiezan y acaban los cuadros en ambas series, porque sin que Castillo conociera la serie de Murillo y viceversa, curiosamente acaban igual, porque en el fondo están hablando de una historia familiar en términos parecidos. Tanto la historia de José como la historia de Murillo empiezan con una distancia insalvable entre el protagonista y su familia, ¿no? Lo ven arriba, la distancia que media
entre José y sus hermanos. Lo ven abajo, que entre el hijo pródigo y su padre y toda su familia lo que media es una mesa antipática, porque está llena de papeles que dan para dar testimonio del acto oficial que está teniendo lugar, y lo que media es un enorme vacío en el fondo. En ambos casos las escenas se resuelven exactamente de la manera contraria, con los que estaban alejados, apelotonados en torno al protagonista principal. Y son historias que también nos permiten reflexionar sobre los niveles de significación. En esa época, como ahora y como siempre, a las historias, y a las historias también contadas en cuadros, porque esto no deja de ser una novela o novelas en 6, 10 capítulos, se superponían muchas posibilidades de interpretación. En el caso de José y la historia del hijo pródigo, por un lado estaba el texto bíblico, que ya de por sí nos está marcando una narración. En ambos casos había una posibilidad ejemplar y de comparación. En el caso de José no había un solo español medianamente culto en el siglo XVII que no estuviera acostumbrado a asociar el nombre del José bíblico con el Cristo evangélico, porque constantemente se insistía en que era una prefiguración de Cristo. Saben que en esa época el Nuevo Evangelio, el Antiguo Testamento, se concebía siempre como un espejo, como una anticipación del Nuevo Testamento, y ningún héroe del Antiguo Testamento fue tantas veces comparado a Cristo como José, de manera que quien viera esta historia también estaría de alguna manera viendo el propio devenir de Cristo y comparando unos episodios con otros. Pero esto también era una historia de aventuras. En todas las literaturas antiguas universales hay pocas peripecias tan aventureras, tan llenas y hay pocos héroes tan señalados como héroes como José, que, como digo, es el favorito de su padre. Sus hermanos lo quieren asesinar, deciden a última hora venderlo a unos mercaderes, que a su vez lo venden como esclavo al mayordomo del faraón. Se gana la confianza del jefe de la guardia del faraón, y se la gana tanto que tiene acceso a su intimidad, y su mujer trata de seducirlo. Él se resiste, su mujer le acusa falsamente de seducción, es enviado a la cárcel, pero José es tan estupendo que el carcelero le deja entrar y salir de la cárcel. En una de sus entradas y salidas es capaz de adivinar el significado de los sueños del copero y el repostero del faraón, que el copero lo recomienda para que adivine un sueño del faraón. Lo adivina, el faraón lo nombra su gobernador, es decir, el que es vendido como esclavo no puede llegar más alto, y siendo gobernador y dando pruebas de su enorme inteligencia y sentido práctico, acaba permitiéndose el lujo en la última escena de perdonar a sus hermanos. Como digo, es difícil encontrar una historia con tantas aventuras y tanto componente interesante al margen de su significado religioso en muchas de las literaturas antiguas. Lo mismo pasa con la historia del hijo pródigo, que al margen de su contenido religioso hay un contenido moral, hay un contenido ejemplar, pero hay un contenido traducible en términos de interés
de interés narrativos. En este sentido, eran historias que funcionaban perfectamente a distintos niveles y en ese sentido eran historias perfectamente adecuadas de incorporarse en un espacio tan versátil como en un interior doméstico. Una iglesia no es un espacio versátil, porque desde un punto de vista de los significados de lo que se expone. Un interior doméstico es un espacio, desde ese punto de vista, que ofrece muchísimas más oportunidades y también propicia el multiplicar los niveles de lectura, y todo eso aparecen en la serie. Por ejemplo, de la historia de José. José es el precedente por excelencia dentro de la Biblia de Cristo, pero curiosamente la escena más representada de toda su vida no es ninguna escena que pueda relacionarse directamente con Cristo, sino que es la que ven ustedes en pantalla, José y la mujer de Putifar, que es una historia que en gran parte ha perdido su valor religioso e incluso su valor moral, porque la manera como lo representan los artistas muchas veces tiene incluso algo de cómico. De hecho, con mucha frecuencia hay un énfasis gestual que lo aparta de la naturalidad, y esta, mucho más que cualquier escena en la que José sea susceptible de compararse con Cristo, es la que realmente triunfa, porque dentro de las posibilidades de lecturas de estas series hay algunas que se adaptan, en este caso, por supuesto, debido a su carácter erótico. Era la gran excusa para introducir un desnudo femenino y también para introducirnos en la intimidad de una alcoba, porque no es lo mismo una Venus en el paraíso terrestre que la mujer de Putifar en un espacio de seducción, ¿no? O esta escena, que es una de las escenas centrales de la serie del hijo pródigo de Murillo, que no solo nos habla del hijo pródigo, sino que nos habla del tipo de clientes que tenía Murillo, porque aquí están representadas las aspiraciones suntuarias de la sociedad andaluza hacia 1660. Esto es un banquete por excelencia, y el banquete en el antiguo régimen era también uno de los actos de sociabilidad por excelencia. De hecho, en muchos casos había banquetes públicos, banquetes que se concedían casi como un espectáculo. Y aquí tenemos todos los elementos que definen a un banquete como un banquete que da prestigio a quien lo convoca. Por un lado, la indumentaria. De hecho, al hijo pródigo el pecho lo atraviesa una cadena de oro que se había puesto de moda en la corte desde la década de 1620 como gran elemento suntuario, pero también a un banquete lo definen como rico la presencia de servidores al margen. De hecho, la comida es uno de los grandes elementos de intercambio social en la pintura de esa época, y los banquetes, por supuesto, en la medida en la que interactúan servicio y comensales. Las propias viandas extraordinariamente elaboradas, lo vemos en la mesa, pero lo vemos en lo que está llevando uno de los servidores, también están definiendo económicamente ese banquete. También los platos son platos de plata. En esa época, para decir que uno era pobre, se podría decir come en barro, aunque ese barro sea en la ahora tan preciada vajilla de Talavera, o cuando vemos, por ejemplo, en el Museo de Sevilla la maravillosa cerámica representada por Zurbarán en el refectorio de los Cartujos. Con eso Zurbarán nos está diciendo que
que es una comida frugal, porque lo que diferenciaba, entre otras cosas, una comida frugal de una comida rica es que se sirviera en barro o en plata. En plata nadie comía en barro si podía comer en plata, porque ya el material estaba hablando de su estatus. Y, de hecho, la plata no solo aparece sobre la mesa, sino también en los aparadores, que eran elemento fundamental en cualquier banquete mínimamente público y donde se exhibían piezas de plata vista o de plata sobredorada. A esa dicotomía barro-plata había una excepción, que era cuando se trataba de porcelana oriental. Pero aquí esto también se define como un banquete rico por la presencia de la música. Recuerden que el Greco se hacía interpretar música cuando comía, y seguramente como una muestra de su propio estatus. En este caso, la música tiene otro componente, y es que la música de cuerda se relacionaba con el sentimiento erótico, y, de hecho, la manera como se comportan los participantes fundamentales del banquete nos están hablando en el mismo sentido, no es una forma asimilable. Y el perro aquí parece que es anecdótico. En realidad, cualquier español de esa época que conociera medianamente la Biblia sabía que una de las parábolas que aparecen justo a continuación de la parábola del hijo pródigo es la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Y, como saben ustedes, una parte fundamental de esa parábola es el perro que está a los pies de la mesa royendo un hueso. De hecho, Lázaro se lamenta de que no tenga ni siquiera posibilidad de acceder a lo que están comiendo, a lo que accede el perro. De manera que seguramente una parte no pequeña de los que veían este cuadro, a ese perro que aparece allí tan simpático, probablemente en sus mentes se le asociaría con ese perro tan vinculado a la historia de Epulón, todo lo cual serviría para poner esta historia en un contexto moral y para poner la comida en un contexto de advertencia moral, ¿no? Ese carácter, perdón, ya me queda menos. Ese carácter de espejo se hace evidente también en la serie de San Ambrosio. Decía antes que San Ambrosio, el arzobispo de Sevilla, encarga hacia 1673 una serie sobre San Ambrosio a Valdés Leal. Es decir, le encarga una serie sobre su santo patrón, un santo patrón con el que compartía varias cosas. Por un lado, nombre, claro, por otro lado, dignidad. Ambos eran arzobispos, San Ambrosio, arzobispo de Milán, y Ambrosio de Spínola, arzobispo de Sevilla, y ambos comparten vinculaciones con el norte de Italia. Ambrosio de Spínola venía de la familia de los Spínolas, también del marqués de Leganés, pero era nieto del general vencedor en las lanzas de Velázquez. Es una familia vinculada a Génova, pero Valdés Leal todavía lleva más allá esa vinculación, utiliza el retrato del arzobispo Ambrosio de Spínola para inspirarse en los rasgos de San Ambrosio, y utiliza el entorno sevillano a la hora de construir un escenario en el que se desarrolla la acción de San Ambrosio. Esto no es la Giralda porque no podía ser la Giralda, no puedes representar la Giralda para algo que está ocurriendo en Milán 12 siglos antes, pero es una construcción que a cualquier sevillano enseguida le evocaría la torre de la iglesia mayor. De hecho, está coronada en algo muy parecido al giraldillo, a la figura de la fe que corona la Giralda. Y esto no es la Catedral de Sevilla, pero a cualquier sevillano lo asociaría con dos dependencias o dos anexos a la Catedral de Sevilla, como eran la Iglesia del Sagrario o como era la sala capitular. E incluso las puertas
donde en este caso San Ambrosio está impidiendo la entrada del templo al emperador, es una iglesia, son unas puertas que también evocan la catedral de Sevilla. Con lo que cada vez que Ambrosio de Spínola fuera a su oratorio privado a rezar, se vería absolutamente reflejado como en un espejo en la vida de San Ambrosio, una vida para él ejemplar, porque, por ejemplo, y eso se subraya en esta serie, y lo vería Murillo subrayado también en el Hospital de los Venerables, una de las cosas importantes de Ambrosio de San Ambrosio es que fue uno de los mayores ejemplos de predominio del poder religioso sobre el poder temporal. Lo vemos aquí cuando impide nada menos que la entrada del templo al emperador por la matanza que había tenido como represalia en una ciudad. Y quiero acabar precisamente con dos de las últimas obras que aparecen en la exposición, que nos hablan de hasta qué punto este tipo de series de obras destinados a clientes particulares y no a instituciones religiosas permiten una serie de libertades a la hora de la representación que no siempre vemos en otros tipos de cuadros. Por ejemplo, estas series narrativas fueron fundamentales a la hora de entender el desarrollo del paisaje en Andalucía, Córdoba, Sevilla, desde mediados del siglo XVII. Hemos visto antes la serie de Antonio del Castillo, en los que el paisaje tiene bastante importancia, pero Antonio del Castillo también se especializó en series más pequeñas, concebidas también como series, pero series misceláneas en las que se mezclaban personajes distintos y en las que el paisaje tiene una importancia preponderante. Palomino las llamó historiejas, que es una manera de decir que en estas obras tanta o más importancia que la historia que se está representando en ellas tiene el escenario donde se representa esa historia. Lo vemos aquí en Cristo y la Samaritana, donde tiene más presencia el paisaje que el relato evangélico. Lo vemos aquí en el sueño de San José o en el sacrificio de Isaac. Aquí también nos habla de otro componente, que es el componente de juego. Esta es una escena incluida dentro de un marco, pero lo que evoca no es la idea de un cuadro metido en un marco, no evoca la idea de cuadro dentro de cuadro, sino que evoca la idea de espejo. Da una apariencia convexa. Está Castillo, para un cliente particular, está jugando, está extremando todavía más esa idea. Una escena metida en un marco que ni siquiera es una pintura, sino que es una escena que se está representando en ese espejo. Y ese espejo le permite, como hacía el aduanero Rousseau en el jardín de aclimatación, multiplicar o agigantar la naturaleza de manera que estas ramas adquieren una proporción agigantada respecto a las figuras principal. Porque este tipo de obras destinadas a un tipo de sociedad que en parte ya estaba desarrollando una relación bastante sofisticada con la pintura, permiten hacer ese juego que también son guiños entre el artista y sus clientes. Y son juegos que sirven para traspasar los límites de las barreras entre los géneros, ¿no? Ven ustedes a través estos dos cuadros de la izquierda. Estos dos cuadros forman parte de esa otra serie de Murillo que les hablaba al principio, con la historia de Jacob, que es también una serie entera de bastante tamaño, vinculada con un cliente particular, el marqués de Villamanrique, y son series en las que vemos hasta qué punto se hace evidente
el grado en que este tipo de obras propiciaban la irrupción del paisaje que tiene tanta importancia como las figuras. De hecho, en numerosos inventarios andaluces en esta época es frecuente aparecer la mención, por un lado, 6 cuadros con la historia de Jacob, 6 cuadros con la historia del hijo pródigo, pero es casi tan frecuente la mención a 6 países o 6 paisajes con la historia de Jacob o 6 paisajes con la historia del hijo pródigo, porque ya se ha subvertido esa relación genérica. Hasta la manera como se mencionan en los inventarios es más importante el componente de paisaje que el componente de historia. Lo ven también aquí en este cuadro, que ni siquiera es que está en el Hospital de la Caridad, que es sobre todo un paisaje y un paisaje vinculado a lo que en Madrid había hecho Collantes, ¿no? Pero y con esto acabo. Este es otro cuadro que está en la exposición, que se sepa no pertenece a ninguna serie, que tiene un tamaño parecido a los cuadros de la serie de Castillo y de Murillo, y que desde muchos puntos de vista es poco concebible en un interior religioso, es mucho más concebible en un interior profano, porque lo que ha ocurrido en el cuadro anterior respecto a historia y paisaje ocurre en esto respecto a historia sagrada y vida cotidiana. Esto representa a Rebeca y Eliezer. Les refresco la historia. Eliezer es un criado de Abraham, que es enviado por Abraham a buscar una esposa para su hijo Isaac. Eliezer no sabe cómo demonios se les va a arreglar para encontrar la mujer adecuada para Isaac, pero tiene una premonición por la que llega a la conclusión de que la primera vez que se pare ante un pozo y una mujer le ofrezca de beber tanto a él como a su séquito, que aparece aquí atrás, esa mujer será la apropiada para convertirse en esposa de Isaac. Esto es lo que representa en este cuadro, se representa en este cuadro. Sin embargo, en este cuadro Eliezer prácticamente ha desaparecido. Lo que vemos es una mancha parda de un hombre que está de espaldas, que está encorvado, del que incluso apenas le vemos el rostro, porque lo que importa en este cuadro no es el componente estrictamente histórico, estrictamente bíblico, y lo que ha ganado el terreno a ese componente es la parte costumbrista. A Murillo lo que le ha interesado, y probablemente a buena parte de sus potenciales clientes, es representar una escena cotidiana alrededor de un pozo. 3 mujeres que llegan a un pozo y se preguntan curiosas por qué está dando de beber Rebeca a ese forastero que nadie conoce. Y todo el núcleo emotivo de la obra se desplaza hacia la derecha y se concentra en el diálogo gestual que están interpretando estas mujeres. Murillo no parte de cero, ni siquiera la pintura costumbrista no es un retrato de lo que uno ve cuando sale a la calle, es también una convención como el paisaje. Desde hace un tiempo se sabe que esta figura procede de un grabado que manejó Murillo, pero eso no importa. Lo que le importa a Murillo es ese diálogo gestual, lo que le importa a Murillo también es solazarse con la idea de la representación de un cántaro desde todos sus puntos de vista. Vemos un cántaro en primer término asentado, vemos un cántaro visto por la boca, vemos la base del cántaro, casi podemos abarcar un cántaro en sus 360 grados, y con las mujeres pasa algo parecido. Esto se parece mucho a la fragua de Vulcano, en la que saben que alrededor de la fragua estamos viendo casi un mismo cuerpo masculino en sus 360 grados, lo estamos rodeando de un solo vistazo. Aquí está ocurriendo algo parecido con las mujeres. Y este tipo de cosas son hay que vincularlas
además con ese estado de la pintura y del público de la pintura en Andalucía, que ya va pidiendo cada vez más cosas que cada vez va pidiendo más cosas a los cuadros y que va interiorizando su experiencia y ampliando su experiencia ante los cuadros. Y hay que vincularlo también con la experiencia íntima en el ámbito propio, en el ámbito doméstico ante los cuadros. Y todo esto nos habla ya definitivamente, perdón, para acabar, de dos cosas sobre las que quiero llamar la atención en relación con la exposición. Una es que a través de esta serie, como pocas veces, nos podemos poner en el lugar del espectador de la pintura española del siglo XVII. Cuando vemos desplegadas estas series en las salas, podemos imaginarlas mucho más que en un interior religioso, en un interior particular. Y como tal interior particular, podemos imaginarlas como lugares de sociabilidad, como lugares ante los cuales los dueños de la casa primero los comentarían, pero también los comentarían a sus propios invitados, se pararían ante todos y cada uno de los cuadros. Con cada nueva visita, el contenido de los cuadros se iría enriqueciendo. Y eso lo sabemos a través de la propia naturaleza como pintura de estas pinturas. Piensen en la serie de Antonio del Castillo. Es una serie hecha para ver de cerca, y no solo porque por razón del número importante de personajes que tienen que ser personajes a pequeña escala, sino también porque es una serie que se basa en la concatenación de primeros y segundos términos. El primer término te conduce al segundo término y en muchos casos el segundo término te conduce al primer término de la escena siguiente. Eso significa que está prevista para que uno vea bien ese segundo término empequeñecido, es decir, para que se vea de cerca. También están hechas para que se comente. Es increíble la cantidad de variedad de expresiones que aparecen a lo largo de estos 6 cuadros, la variedad de trajes, la variedad de objetos. Esto nos habla de estos cuadros como lugares que convocan espectadores y seguramente convocan un comentario público entre esos espectadores. No tenemos que olvidar que en esa época la idea de la lectura pública estaba mucho... Pública, que no quiere decir masiva, podía ser en el seno del hogar, estaba mucho más extendida de lo que ahora en general se sospecha. Y eso, a su vez, y ya para acabar, nos habla de otra cosa. Normalmente, el mundo contemporáneo estamos acostumbrados a visitar exposiciones y museos como si fueran supermercados. Discurrimos por una exposición de 60, 80, 100, 150 obras y vamos deambulando, eligiendo lo que nos llama la atención y parándonos un momento, a veces segundos, ante las obras que elegimos. Eso tiene que ver con el propio desarrollo del arte contemporáneo, tiene que ver con la ansiedad inherente al mundo contemporáneo, pero tiene muy poco que ver con la manera como se concebía, cómo se veía la pintura y cómo los artistas pintaban en la época en la que Castillo, Murillo o Valdés Leal estaban trabajando. La pintura era una narración, la pintura exigía sosiego, la pintura exigía tiempo. Cuanto más tiempo emplearas en descubrir, en ir desvelando todas las capas de esa cebolla que es una pintura, capas de significado, cuanto más tiempo empleabas, más satisfacciones ibas a encontrar de ese tiempo. Y Castillo, Murillo o Valdés pintaban para
para un público que no se iba a limitar a echar un vistazo general a sus cuadros, sino para el cual cada uno de esos cuadros, también cada una de esas historias, eran lugares donde detenerse, lugares donde reflexionar, lugares donde maravillarse. Y un poco esta exposición también trata de recordarnos esto, porque además no hay ningún lugar donde se haga más evidente que en una serie, porque en una serie, para entender un cuadro, si lo quieres entender realmente, tienes que hacerlo en relación con el resto de los cuadros que forman parte de la serie. Y un poco eso es lo que uno modestamente espera que se haga con esta exposición, que se deje la ansiedad en la puerta y que uno haga el esfuerzo que siempre le recompensará de tratar de ver estas pinturas como seguro que se veían en la época en las que fueron pintadas. Y eso es todo. Muchas gracias.